Muy buenas noches y bienvenidos otra vez a una nueva edición del Poder de la Palabra. Cuando el fiscal federal especial, doctor Alberto Nisman, hizo su denuncia televisiva, antes lo había hecho ante la justicia federal, en tribunales. Allí acusaba a Cristina Fernández de Kirchner y a miembros de su gabinete de haber realizado un acuerdo a través del cual los prófugos iraníes que habían ocasionado el atentado a la AMIA, que dejó 88 muertos y más de 100 heridos, de alguna manera iban a tener un salvoconducto gracias a acuerdos de índole geopolítico y acuerdos comerciales. Pero la denuncia de Nisman también aportó datos fehacientes sobre la concesión de favores, de dádivas, incluso de puestos de trabajo de muchos miembros allegados al gobierno nacional, que implicaban también a Luis D'Elia y a Ricardo Echegaray, en ese momento al frente de la Administración de Ingresos Públicos, en negocios de importación y exportación. Además, el tenor de la denuncia del doctor Nisman hacía inferir otro tipo de problemáticas de alto voltaje político. Recordemos que a la denuncia televisiva del doctor Nisman aparecieron feroces ataques, bravuconadas de todo tipo, puniciones, amedrentamientos y hasta títulos de molde donde le advertían amenazas desde el kirchnerismo. Pero también recordemos que en ese momento que hace la denuncia Nisman, 14 de enero, había feria judicial. Y en esa oportunidad la jueza Servini de Cubría no habilitó la feria para que se produjera la denuncia por considerar intrascendental la denuncia del fiscal federal especial. La denuncia había sido presentada, como les dije, el 14 de enero ante el tribunal de Ariel Lijo, que preservó inmediatamente las pruebas. Eran 961 CDs y otros textos del doctor Nisman. Pero, sin embargo, habilitada la feria, Lijo se mostró incompetente para esta causa y creo que allí los servicios de inteligencia, y me consta, produjeron hechos por los cuales este magistrado se declaró incompetente. A partir de allí fuimos testigos de una urdiembre siniestra que trató de llegar como metástasis al entramado de toda la República Argentina, discutiendo las probanzas de Nisman. Habría que hurgar con desgano para no encontrar que todos los elementos conducían a un asesinato, y el poder así lo hizo. Claramente el asesinato del fiscal federal especial puso en evidencia la incapacidad que tiene el poder político de hacer justicia, o la justicia de ir por el poder político. Cuando Macri asume el poder, justamente le dice a Mario Cimadevilla, que es el senador radical que asume la jefatura de la Secretaría de Estado en los temas AMIA y causa Nisman: vaya hasta el hueso, caiga quien caiga. Ahora bien, mucho se ató en estos tiempos. Hubo denuncias de Waldo Wolf, denuncias de Daniel Sapsay sobre cierto cuestionamiento que se le hacía y amedrentamiento permanente por su cercanía con la causa Nisman. También tuvimos a Estiuso en La Ñata, antes de irse a ese exilio, siendo recibido por el en ese entonces candidato Daniel Scioli. También la autoincriminación de Timerman, que hay que recordar. Pero después de las imágenes obscenas que vimos el último programa, de una impudicia absoluta, la clase política delictiva está en este momento cuestionada. Hay que insistir sobre Comodoro Pi. Es un punto de inflexión
y creo que los argentinos todos reclamamos justicia, una especie de nunca más de la corrupción con devolución de lo robado para crear los cimientos de una nueva Argentina, porque de lo contrario les prometo, nos vamos al fondo, pero de verdad. Después de la pausa comercial estamos con el primer invitado de la noche. Estamos con Waldo Wolf, que fue vicepresidente de la DAIA, hoy es diputado por Cambiemos. Y qué mejor que preguntarle a él. Hola Waldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, gracias por invitarme. La pregunta que me parece que es muy importante es, la causa ahora pasa a la justicia federal, la causa de la muerte del fiscal federal especial Alberto Nisman, pasa a la justicia federal. Ahora, ¿cómo se puede entender que la denuncia primal de Nisman no esté siendo objeto de análisis? Se puede entender con los resabios de un aparato político que operó para que nunca sea abierta la causa. Pero hay una falta de lógica, Waldo, porque si estamos investigando un posible asesinato, ¿qué lo mató? Tiene que ver con la causa. Es que la Argentina durante muchos años no fue ámbito de la lógica. Esa es la gran explicación. Sin duda fue política del gobierno anterior la no investigación de la denuncia de Nisman y luego la no investigación de la muerte de Nisman. Se encargaron de ofenderse, de decir que se los perseguía, de decir que había una confabulación cósmica, pero sí, se ofendieron y no la abrieron, digo. No. Esto está claro. Cuando él hace la denuncia el 14 de enero, feria judicial, Servini de Cubría es la que dice es intrascendental esto, cuando a todas luces era una denuncia gravísima. No solamente la denuncia es grave, sino que, como vos bien decías, permíteme tutearte, el tema de la lógica. Acá no hay que analizar si la denuncia del fiscal es intrascendente, si es fantasiosa. Esa es la lógica de un relato que quisieron imponerles. La misión, la tarea de un fiscal es denunciar. Y la manera de demostrar que la denuncia ha sido intrascendente es abriéndola a la causa y viendo con qué elementos contamos. ¿Qué es lo que se hace? Mira, yo fui denunciado junto con otras personas de traición a la patria por defenderla, junto con Patricia Burlich, Laura Alonso, Sapsay, Aguinis, Kovatlov, el presidente de la DAIA, el secretario general de la DAIA y otros. Y fuimos denunciados porque un ex empleado de la DAIA dijo en página 12 de que nosotros teníamos contactos con los fondos buitres, específicamente con Singer. Esto fue amplificado nada más ni nada menos que desde el Facebook de la presidenta. Un domingo a la tarde entró mi hijo. Yo estaba durmiendo la siesta un domingo que no suelo descansar, pero en esas épocas de mucha política estaba extenuado y entró mi hijo adolescente diciendo: papá, está la presidenta tuiteando que sos traidor a la patria, que lo había llamado un amiguito. Nosotros no nos ofendimos. Nos presentamos con el fiscal Estornel y le dijimos: no cierre la causa, porque está nuestra honorabilidad en juego. Yo tengo que decirle a mi hijo que tiene que ir al colegio, y esos compañeritos que en la casa le meten en la cabeza que nosotros somos traidores de la patria, tiene que mi hijo, adolescente, criarse en una casa democrática, republicana, y llevarle el cierre de la causa por falta de mérito y tirarlo arriba de la mesa y decir: mi papá es inocente, no está ofendido. Y le dijimos a Estornel que no cierre la causa. Se cerró por falta de mérito porque nadie se presentó a declarar porque fue una operación. Ergo, si es como ellos dicen, que no había mérito como para que se haga esta causa, hubiesen hecho lo que hicimos nosotros aportando salud a la República. Se hubiese abierto la causa en vez de que se hagan los ofendidos con una actitud psicopática y hoy estaríamos hablando de otra cosa. De hecho, una de las personas que más fue amedrentada fue el doctor Daniel Sapsay, un constitucionalista que me consta de su brillo en materia jurídica y como persona. Él tuvo que hacer como una especie de autoexilio porque fue hostigado de una manera inaudita. Es decir, había un seguimiento de los servicios de inteligencia
sobre su familia, sobre sus nietos, y realmente tuvo que replegarse. Sí, a mí también me pasó, me consta la calidad humana y profesional del doctor Sauzay, he hablado con él muchísimas veces y sobre este tema. Yo fui amenazado desde el teléfono de un juez federal. Es tu denuncia. Fueron vandalizados mis vehículos frente a mi casa. Tengo 2 denuncias en fiscalías federales por amenazas a mis teléfonos. Una de ellas, la que se presenta a declarar, es una secretaria de la DAIA, o sea que hay testigos de los llamados que nos hacían. Fue rayado mi auto, el de mi mujer, el de mi hijo, como una muestra de que se me seguía porque se rayaban en distintos lugares. Así que soy consciente de lo que acá se vivió. Yo me considero... Y de los jueces, porque digamos que Ariel Lijo, cuando tiene el material, lo preserva, los 961 CDs, pero después de la feria judicial y con Nisman muerto, se declara incompetente. ¿Cómo se lee eso? Yo escuché, te digo, Waldo, casualmente, operaciones que se estaban haciendo para amedrentar al juez para que tuviera esa actitud. No sé. Mira, cada uno lo lee como puede. Yo creo que cada uno hizo lo que pudo también. Yo me sentí muy solo en algún momento de todo este proceso. Cuando vos te amenazan desde el teléfono de un juez federal, ¿a quién vas a recurrir? Si tenés que ir a la justicia federal, al mismo que te está amenazando. Yo Rafecas, estaba solo en mi oficina un lunes 2 de marzo a las 18 horas, después de haber salido en un programa de televisión, con esta impronta que suelo tener, que es vehemente pero respetuosa de la investidura, diciendo que para mí el juez Rafecas había manipulado información en su fallo, que hoy está probado. Porque la información que él manipuló es una información que deja la secretaria Nisman Soledad Castro y se presenta en sede judicial a ratificar mi denuncia de que la información que ella deja, la documentación que ella deja, fue manipulada. El juez la parcializó, la guionó, igual que hacía 678 o TBR, lo mismo. Transcribió en el fallo las partes que a él le convenían y si uno leía las partes que él transcribió de ese documento, decía una cosa. Si leías todo junto, decía absolutamente lo contrario. Y la verdad que muchos compañeros de dirigencia, incluso amigos, estaban muy temerosos y tuvieron otra actitud. Yo me siento orgulloso de haber actuado, de haber sido acompañado por mi familia en esta decisión que tomé en su momento, porque si bien no denuncié en la justicia federal, de ahí me fui a una escribanía y dije, me llamó el juez Rafecas. Desde su teléfono, una voz femenina me dijo, te vas a morir, hijo de puta, a tal hora de tal teléfono. Hoy hay una causa abierta en Casanelo. Y el juez reconoció que me llamó. Tiene que explicar por qué me llamó después de un programa donde lo critiqué, por qué llamó después a la DAIA. Ya tiene antecedentes. Ya todos saben quién es Rafecas. Y tiene un historial. Y todos saben quién es Waldo Wolf. Waldo, ¿se puede esperar sanción penal o impunidad teniendo en cuenta que los jueces que tenemos fueron votados por un Senado que desde 1983 tiene mayoría peronista? No lo sé. No es mi función. Me encantaría poder resolverlo. Me encantaría poder saciar el ansia de justicia que tiene gran parte de la población de la cual yo soy parte. Yo soy un emergente de esa sociedad. Soy un hombre que hasta el 20 de junio, que fue cuando se hicieron las listas, yo no había tenido nunca un posteo partidario. Era un hombre que estaba involucrado en la política de la comunidad judía, en valores universales, la defensa en contra del antisemitismo, en contra de la discriminación, pero yo nunca había estado en la política partidaria. Y la verdad que yo también tengo ganas de que los corruptos vayan presos. Pero no lo puedo decir. Lo único que puedo decir es que no hay que callarse, que tenemos un problema ético. Pero sos consciente de que hay una tensión y una puja hoy en Cambiemos acerca de qué hacer respecto de la punición que se le va a dar a esta gente. ¿Un salvoconducto para algunas personas o vamos por todo? No soy consciente de eso. La verdad que a mí en Cambiemos me han dado un lugar en el cual puedo expresarme tal cual soy. Nunca me han condicionado absolutamente nada. De hecho, acá estoy hablando y diciéndote lo que pienso. Es un espacio
distinto a los oficialismos que estamos acostumbrados. Vemos como Lilita puede decir sus cosas. Bueno, Lilita, el factor No, Lilita. nadie se horroriza, es así. Este gobierno se va a permitir la disidencia y a veces va a haber disidencias que no se condicen con el modelo verticalista, casi tirano, de que no se podía hablar en contra de lo que pensaba yo. Hay algunas cosas que también puedo, en el seno que corresponde, sentarme y plantear mis disidencias. La gente se tiene que acostumbrar que este espacio es deliberativo, es democrático, tiene también la cintura de acomodarse lógicamente a ciertos trazos gruesos del Poder Ejecutivo, pero que también vamos a disentir y que esto no es ninguna Cuando lo que no tragedia. se puede deliberar es la corrupción. Y si yo te lo estoy denunciando, yo denuncié a un juez federal, te lo estoy ratificando acá, te estoy diciendo que tenemos un problema moral. Bueno, Nosotros la reunión que tuvo Lilita y Sanz ayer con el presidente de la Nación, en realidad no es por los aumentos de... Todos sabemos que es el tema justicia. Sí, pero también entiendo que el Poder Ejecutivo y el espacio de Cambiemos tiene una responsabilidad muy compleja, porque si respetás la independencia de los poderes, tenés un poder tal cual vos dijiste, que fue elegido bajo otra naturaleza, con otros parámetros, Correcto. con otra cultura. Es Ahora, complejo. si te metés, sos operador de la justicia diciendo se meten. Entonces, Totalmente. claro que hay un delicado... Es muy complejo. Es un delicado equilibrio que hay que ir recorriéndolo y que hay que ir atravesándolo. Yo me siento libre para opinar. También tenemos un problema cultural. Vos encontrás hoy referentes políticos que te dicen que la Rosadita es gente contando plata. Sí, por supuesto. Bueno, a esos... Yo lo llamo clase política delictiva. Bueno, yo creo que está bien, es interesante tu adjetivación. Yo creo que no minimicemos el escarnio político. No lo minimicemos. A esta gente van a tener, dentro de 2 años, va a haber posibilidades de votar nuevamente. Entonces digo, acuérdense, aquellos, todos, que hoy estamos sufriendo la readecuación de tarifas a un nuevo estatus económico que no se puede nutrir del déficit fiscal y de la impresión de billetes, y sin embargo vemos a gente contando millones de dólares en época de cepo, donde no se podía ver dólares, y tenemos legisladores y actores políticos que se nos ríen en la cara diciéndonos, es gente contando plata. Yo se los digo, a veces me cruzo con los muchachitos más jóvenes de la Cámara y le digo, mirá, flaco favor le hacés vos a construir un espacio mejor porque hay chicos que están convencidos en eso. Ustedes tienen que ir, agarrar a esta gente que está diciendo eso a la solapa y zarandearlo. Prácticamente no queda nadie si haces eso, ¿viste? Porque yo acá tenía unos papelitos, por ejemplo, qué sé yo, Echegaray, que llegó con 33.000 pesitos y bueno, y no podés ni justificar lo blanco. Pero porque la señora expresidenta puede justificar lo Nadie blanco. puede justificar. Alguien que no tiene, alguien que dice que fue una exitosa abogada y no hay una factura de ella ejerciendo como abogada. No hay un escrito de ella. Pero además no hay una factura. ¿Cómo uno llega de la nada a 70, 80 millones de pesos trabajando de una actividad liberal profesional si no tiene una factura hecha? En estos casos como Tesur, como el caso Nisman, no hay dudas, señores. Este es el tema, no hay dudas. Para la gente no hay dudas. Hace tiempo la gente ya llama asesinato político a lo de Nisman. Bueno, creo que en el día 1. Vos recordás que a muchos de nosotros nos trataron de locos, de traidores, de representantes de intereses extranjeros por decir lo que pensamos. Y yo te digo una cosa. Lo que pensaste y lo que analizaste leyendo las 300 páginas que es a lo que tuvimos acceso. Lo que pensé, ¿verdad?, en función de los elementos técnicos que tengo. Para mí, mañana vos me traes un video donde se ve a Nisman suicidándose inédito y yo no te voy a decir es gente actuando. Te voy a decir, mira, la verdad con lo que contaba antes tenía esta impresión y ahora tengo nuevos elementos. Es lo que deberían decir haciendo un paralelismo con lo que pasa con la Rosadita. Todos los elementos te conducen a eso. Absolutamente. Yo trato de hurgar a ver qué puedo encontrar que no me conduzca a. Y te juro que no encontré nada. Tal cual. Mira, hay una escena del crimen o un crimen o una muerte de esta naturaleza debe ser analizada en forma integral. Absolutamente.
pero hay puntos que son inobjetables dentro de este análisis integral. Entonces, hay puntos que son subjetivos y te llevan a ver la escena. Cómo liberaron la zona, cómo tardaron en entrar, cómo se hablaban las agencias de inteligencia horas antes, que está en el fallo de cámara, cómo... Todos los elementos, todas las probanzas están. Pero hicieron un acting, el acting que hacen Fein y Bernie, en las imágenes que vimos de la nata, la segunda tanda que se vio, donde a las 2 de la mañana, después que la madre declaró que estuvo 2 horas frente al baño con el charco de sangre, dicen, oh, doctora, entremos a ver si está muerto. Parece una película pésima actuación. De Sordi. Pésima. Pero además de eso tenés el arma que deja rastros de pólvora, y que el único antecedente para que un arma que deja rastros de pólvora no deje es que la mano esté manchada con sangre. Y sin embargo, el testimonio del aperito que hace el hisopado sobre la mano de Nisman dice que le hizo la extracción del tejido en lugares donde no había sangre. No hay ninguna posibilidad de pegarse un tiro con un arma que deje rastro de pólvora y no tenga rastros de pólvora en su mano. No hay. El kirchnerismo además provocó un magnicidio en la Argentina. Esto es gravísimo. La justicia internacional se pronunció, ¿no?, respecto de lo que pasó acá con un fiscal especial federal. ¿A qué te referís con la justicia internacional? Internacionalmente la Asociación de Magistrados... Perfecto, sí, pensé que era un hecho determinado. Pero además, los que tenemos posibilidades de viajar o de estar en contacto con embajadas o con ámbitos internacionales, es el tema de pregunta. Donde uno llega a una embajada, donde uno llega con un legislador de afuera, donde uno viaja, es... Cuéntenme lo que pasó con Nisman. Es inédito lo que pasó con Nisman. O sea, ¿qué le queda a un ciudadano común? Si le pasó a Nisman lo que le pasó, ¿qué le queda a un ciudadano común que hace una denuncia? Es grave. Pero a mí me interesan, además del hecho en sí de la denuncia formal del fiscal federal especial, que seguramente hay otras probanzas que él tenía que ya no vamos a ver, pero con las que hay ya es suficiente para mí. Lo que digo es que detrás de esa denuncia también se abría una serie de denuncias respecto de ciertos personajes como Delía, Esteche, y la participación en negocios secundarios de importación y exportación, de dádivas, de compra de favores, de puestos políticos en el Ministerio de Transporte, en la Dirección Nacional de Aduanas. Todo eso estaba diciendo Nisman también en su escrito. Bueno, de hecho, estos días Bonadío pidió la causa sobre la escucha que surgió, no es una escucha, es una grabación de una conversación del expresidente de AMIA, Borger, con Timerman, en la que él dice, bueno, ya sabemos que fueron los iraníes. La autoincriminación. O sea, vos firmaste un memorándum de investigación siendo, vos digo, Timerman. Sí. Timerman firmó un memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán diciendo que iba a investigar quién era, y él reconoce que sabe quién fue. Además de que lo firmó el 27 de enero, Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto, ¿no? Una factura que los judíos... Vos sabés que siempre tuve esa inquietud. Mi origen es árabe. Mira vos. Pero siempre tuve esa inquietud. ¿Qué siente un judío cuando ve a otro judío hacer lo que hizo? Porque además estuvo la denostación pública de la forma más aberrante de Timerman hacia Nisman. Yo a Timerman nunca lo voy a juzgar como judío porque no hay un parámetro estandarizado de lo que debe hacer o no en su carácter de tal. Sí lo juzgo como canciller. Fue un canciller pésimo, que no cumplió con su trabajo, que no defendió los intereses de la República. Además no puede justificar el giro copernicano desde el punto de vista geopolítico, estratégico. Y si querés saber qué siente un judío, sería interesante como ejercicio que Timerman camine por aquellos espacios por los que yo hoy puedo caminar orgulloso. Pero creo que está en Miami. Y posiblemente. Disfrutando de las bondades de haber sido un funcionario muy disciplinado y genuflexo. Así es. Discúlpame que adjetive tanto, pero realmente tengo... No, es así, coincido plenamente mucho dolor como Argentina de que deglutamos este tipo de cosas de una manera tan fácil, ¿no? Voy a otro plano, Waldo.
las leyes anticorrupción que están ahora en el Congreso, quiero saber si tienen estado parlamentario, cuáles son, cuáles serían convenientes para nosotros, porque evidentemente tenemos que terminar con esto. Bueno, sabés que hay un paquete de leyes que se está analizando, el presidente dijo que iba a traer la ley del arrepentido. Yo creo que hay elementos como para utilizar hoy en día. Yo no soy un diputado que recién asume, que me estoy interiorizando de lo que pasa. Tampoco es mi área de mayor injerencia pero yo hago hincapié por lo menos de estos ámbitos y no lo tomo como un tema menor. La gente, yo veo que muchas veces te dice, y no va a pasar nada, están pasando cosas. La Argentina sacó... Sí, se dio vuelta. La Argentina sacó a un grupo que hizo de la corrupción una política de Estado. Acá se legalizó la corrupción. Fíjate el modus operandi que tenían. Te daban subsidios bien otorgados a organismos sociales, la plata desaparecía y te decían, yo se los di bien. Si ellos hicieron otra cosa con la plata, no es culpa nuestra. Hicieron lo mismo con el fútbol, hicieron lo mismo con sueños compartidos, hicieron lo mismo con las universidades. Claro, ¿quién se iba a oponer? Nadie, y bienvenido que las universidades tengan crecimiento de subsidios. Ahora, la plata desaparecía. Entonces te dicen, nosotros somos inocentes. El artículo 32 que termina firmando Echegaray, donde dice, cualquiera que tiene una pyme, yo no vivo de mi sueldo de diputado, yo tengo una actividad profesional y lo veo en el día a día. Nos llega una intimación, tenés 2 empleados, cuando no depositas al otro día lo que tenés que depositar. Esta gente utilizó cada vez, yo les doy el ejemplo que indigna, cada vez que alguien cargaba nafta, un tanque promedio son 500 pesos, el 26%, 130 pesos de lo que vos ponías del tanque, sí, él tenía que depositarlo en el fisco para atender la demanda social, para atender el país. No lo depositaba y con eso habría un bingo nuevo. Perdón, un bingo en Miami. El último de los bingos es en Miami. Estuvo Susana Jiménez, que hizo la presentación en Miami. Tal cual. Con Cristóbal López. A ver, unamos las cosas. Por eso, hay que repetirlo para decirle a la gente que tenemos una demanda. Mira, la corrupción es un problema de la política. Por eso hay que sacar a los políticos corruptos. Por eso ya se han sacado muchos políticos corruptos y hay que seguir sacándolos en una línea macrotemporal que se renovará en el 2017 y se renovará en el 2019. Aquellos que dicen que estaban contando plata en la Rosadita, acuérdense quiénes son. Acuérdense porque son los mismos que van a venir a hacer campaña y decirle que van a trabajar por la gente. Entonces, es una demanda que tenemos, pero la impunidad es una demanda de la justicia también. Entonces, también hay que hacerle sentir a los jueces que no es lindo tener plata solamente y tener que vivir recluido entre tu auto, tu chofer, tu custodia, tu casa y no poder ir a un restaurante. Entonces, yo apelo a que se siga permeabilizando esta conducta de que la gente no se tiene que acostumbrar a la corrupción, no se tiene que acostumbrar al corrupto. Se tiene que indignar. Se tiene que acostumbrar a que se nos rían en la cara. Y sí, seguir profundizando esta limpieza que entre todos tenemos que continuar haciendo porque queremos, de una vez por todas, que la corrupción no sea una política de Estado. Waldo, celebro que estés en el Congreso de la Nación, que haya nuevos aires allí. Se necesitan porque si uno repasa un poquito, va a encontrar todas las caras del delito y de las actividades non santas, desde prostitutas hasta asesinos. Así que hay que tener mucho cuidado. Gracias, Waldo. Nosotros nos volvemos a encontrar con Aldo Abraham. Gracias. Gracias.